Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21, dice: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarda rencor y ahora quiere vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y José responde: no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Amén. Me puse a pensar en este tema sobre el perdón, porque allá en Honduras, en la región de Pinal, había una muchacha que hemos estado apoyando y este año, 4 meses atrás, mataron a su papá en la aldea. Le machetaron a su padre y ahora la madre está cuidando de 4 niños y la hija mayor, Jacqueline, está allí también cuidando a su familia. Solo tiene 18 años y tiene una gran responsabilidad. Me puse a pensar en ella cuando trabajé en este sermón, porque el persona que le mató a su padre todavía está en la aldea. Y imagínese teniendo que verlo o, qué emociones pasan por su mente. Y yo me puse a pensar cómo uno puede perdonar a alguien que quitó la vida de tu querido, alguien quien tú amas. ¿Cómo uno puede perdonar las cosas imperdonables? La infidelidad, la mentira. Y me puse a pensar en eso. En Génesis 50, nuestra historia que estamos leyendo comienza con la muerte y la sepultura de Jacob. Él es el padre de José y sus 11 hermanos. Y en Génesis 49, Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, y después de su muerte, José organizó un periodo apropiado de entierro y luto para Jacob. Luego José regresó a Egipto, y en el capítulo 50, versículo 15, vemos que ellos dicen: por ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. La historia de José, yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, y si no, voy a dar una breve introducción. Pero la historia de José comienza en el capítulo 37 de Génesis. José fue favorecido por su padre Jacob, lo que provocó que sus hermanos lo odiaran, tenían celos, y Dios también favoreció a José, revelando mediante de sueños que alcanzará gran autoridad, lo que generó mayor resentimiento por parte de sus hermanos. Y un día Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos en el campo, y sus hermanos planearon a matarlo. Pero antes, uno de los hermanos dijo: no le podemos matar, por lo cual decidieron venderlo como esclavo, alegando ante su padre que un animal salvaje lo había matado. Mientras que él es un esclavo en Egipto, ascendió a manejar todo en la casa de Potifar. Él era alguien muy importante en la casa de Potifar, pero la esposa de Potifar lo acusó falsamente de violación, lo que resultó en prisión. Sin embargo, Dios permaneció con él. Encarcelado, José se encontró con el asistente del faraón, quien tuvo un sueño, y José le explicó el sueño al sirviente. Él le pidió que le recordara al salir de prisión, pero el sirviente le olvidó.
2 años después de que el siervo está liberado, el faraón tuvo un sueño inquietante. El asistente recordó a José y le surgió al faraón de este hombre que puede interpretar sueños. Y Dios le dio poder a José para interpretar el sueño del faraón, advirtiéndole de una hambruna inminente. Y como resultado, el faraón nombró a José para supervisar la provisión de alimentos de Egipto durante la crisis. Finalmente, la familia de José estaban en esta hambruna y estaban sufriendo, por lo cual ellos van a Egipto a buscar por comida. Lo que resulta en una reunión donde José cuida de su familia. Toda la familia había vivido con José en Egipto durante 17 años. Pero en Génesis capítulo 50, Jacob está muerto. Su padre, el que unía a la familia, ya no está. Y los hermanos de José temen que él se vuelva contra ellos. Por lo cual el versículo 16 dice que entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado que haberte tratado con tanta crueldad. Ahora, no hay ningún registro en la Biblia, no hay ningún registro en Génesis que Jacob haya dado realmente esta petición. Los chicos probablemente usaron el nombre de su padre muerto para ganar gracia y evitar la ira de José. Ahora, la mala conducta de los hermanos de José nos debe hacer reflexionar y entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Los hermanos tenían miedo. Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice: el malvado huye aunque nadie lo persigue. Los hermanos tienen temor de José porque ellos saben, su conciencia les ha dicho: usted ha pecado, usted hizo mal. El que no hace mal no tiene nada de qué huir, pero que hace mal siempre está preocupado y ansioso y tratando de planar adelante o salir adelante. Y Joel Gregory lo dijo bien. Él dice: o lidiarás con tu culpa o tu culpa se ocupará de ti. El versículo 15 al 18 registra la culpa y el temor que tenían los hermanos, pero el versículo 19 al 21 registra el perdón que José les concedió. Y José fue capaz de perdonar a sus hermanos debido a su confianza en el poder, la bondad y la sabiduría del Dios poderoso. Y este es el punto de la historia, mi querido hermanos. Si tú confías en Dios, serás capaz de perdonar a los demás. ¿Están conmigo? Si tú confías en Dios, confiarás que Dios está en control. En nuestro texto, la respuesta de José a la solicitud de sus hermanos nos enseña que primeramente no debes temer, no debes tomar el lugar de Dios. Primero, noten la exhortación en el versículo 19. No tengan miedo. Luego vemos la razón en por qué no deben temer a través de una pregunta. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Mi querido hermanos, Dios es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es soberano. En resumen, Dios es Dios. No hay nadie que puede quitar y tomar su lugar. Dios tiene la autoridad sobre todo el mundo. Eso significa que solo Dios tiene el derecho de juzgar y condenar. José reconoció el título de Dios, al igual reconoció que no puede tomar el lugar de Dios. Y esto es importante porque Max Lucero dice: bendito es el hombre que se da cuenta de que hay un solo Dios y deje de solicitar esa posición. Este es el primer paso que debes tomar para que el pasado sea el pasado. Dios es Dios y tú no lo eres. El presidente Abraham Lincoln escuchó una vez a una madre que suplicaba desesperadamente por su hijo, un soldado que se enfrentaba a una pena de muerte por traición. Y él le pidió fervientemente al presidente el indulto. Y en su sabiduría, Lincoln, el presidente, accedió.
pero se sabe que expresó a la madre y le dijo, aún así, ojalá pudiéramos darle una lección. Ojalá pudiéramos ahorcarlo por un poco. A veces nos sentimos así cuando nos han hecho mal. Si solo le pudiera ahorcar, no lo quiero matar, solo por un ratito que sufre. Y sabemos que es malo vengarnos, pero a veces nuestra humanidad la desea. Solo quiero que sufre. Que no muere, solo sufre. R. Kent dijo, ¿cuánto de nuestros problemas relacionales proviene de nuestro intento de ser Dios en la vida de otras personas? O si pudiéramos ser Dios por un día, nosotros pondríamos tantos males en lo cierto. Y en nuestros malos momentos imaginamos que sabemos lo que Dios debe hacer con los demás. Y en nuestros peores momentos tomamos la corrección en nuestras propias manos, porque Dios aparentemente no tiene sabiduría para hacerlo. ¿Qué tan equivocados estamos cuando creemos que Dios no sabe lo que Él hace? Mis queridos hermanos, debemos recordar que no somos Dios. Dios es soberano y Dios sabe lo que Él hace. Él es justo, por lo cual debemos ver la vida a través de la buena providencia de Dios. Si usted va a seguir adelante con su vida, debe aprender a ver la vida a través de la lente de la buena providencia de Dios. ¿Qué significa ver la vida de esta manera? Dos aspectos clave. Primero, debemos aceptar la realidad de la maldad. En cualquier conflicto interpersonal es vital dar a los demás el beneficio de la duda. Pero eso no significa que tengas que ser ingenuo, crédulo o indiferente. Al conducir el beneficio de la duda a los demás, es crucial reconocer la existencia del mal. José no asumió el papel de Dios, pero también reconoció la importancia de los acontecimientos. En el versículo 20, José dice estas palabras. Él dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal. José no negó ni minimizó lo que sus hermanos habían hecho. Enfrentó sus malas intenciones. Ahora bien, sus hermanos no fueron los únicos que le hicieron daño. La esposa de Potifar le causó daño, pero no fue premeditado. El copero o el asistente del faraón le causó daño. Se olvidó de él en el cárcel. Pero esto fue injusto, pero fue un error típico que muchos cometemos. Olvidamos. Pero lo que los hermanos de José hicieron era diferente. Lo odiaron sin razón y formaron el mal contra él. Solo escuchan sus palabras. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestros padres, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Escuchen la maldad de esas palabras. Ellos deseaban el mal contra José, pero él les perdonó. Esto nos enseña que usted no tiene que negar o disminuir la realidad del mal para seguir adelante con su vida. Mis queridos hermanos, no tienes que fingir que no dolió lo que le hicieron. No tienes que fingir que no le rompió el corazón. No tienes que pretender que el mal no es malo para perdonar. Al contrario, debes afrontarlo. Soportar experiencias dolorosas no es una solución legítima. A menudo, muchos intentamos enterrar nuestro dolor y fingimos que nos hemos liberado de él, pero cuando algo sucede, cuando cae en la lluvia, ¿sabes lo que pasa? Sale el ataúd. Y luego cuando lo vemos, sentimos emociones de nuevo. Esa persona me hizo daño. Y uno piensa, bueno, pero yo pensé que le perdoné. Mis queridos hermanos, la única manera de librarnos de él, de estos dolores, de esos daños por completo, es desenterrarlo, afrontarlo y perdonar. Muchos de nosotros tratamos de esconder nuestras emociones y actuar como si nada ha pasado. ¿Sabe? Muchas veces en consejería yo he escuchado a parejas decir, no es nada, olvídalo, todo está bien, o no me importa. Cuando yo escucho a alguien decir que no me importa, en realidad sé que me está mintiendo en la cara. Porque en realidad hay algo dentro que sí. Algunas cosas son sinceramente malvadas y injustas.
Y hay dos opciones para seguir adelante en la vida. Hay dos opciones que tú puedes tomar cuando alguien te hace mal. Primero, tú puedes tomar la venganza con tus propias manos, pero eso solo te hará daño. Eso te llenará de más amargura. Y la amargura es como tomar veneno y esperar que se muera tu enemigo, pero quien está muriendo es uno. Puedes tomar la venganza con tus propias manos o puedes dejarlo en las manos de Dios y perdonar. Y déjenme sugerirles, es siempre mejor dejarlo en las manos de Dios. Había un viajero que cruzó un tramo del río Amazonas y al llegar al otro lado de la orilla, descubrió que su cuerpo estaba cubierto de sanguijuelas que le chupaban la sangre. Y su primer instinto fue arrancar, sacarlas. Y su guía le advirtió que al hacerlo, partes de las sanguijuelas quedarían incrustadas en su piel, lo que podría provocar una infección grave. Por lo cual, los nativos le prepararon un baño caliente, añadiendo hierbas que favorecían el desprendimiento voluntario de las sanguijuelas. Amigos, las ofensas no resueltas actúan como sanguijuelas que drenan nuestra vida espiritual. Si intentamos abordar o sanar nuestro dolor de forma inadecuada, podemos aferrarnos a parte de él. Al igual que las sanguijuelas retienen parte de sí mismo, lo que puede agravar nuestro sufrimiento. Por lo tanto, debemos sumergirnos en la misericordia y el amor de Dios, recordándonos constantemente el inmenso perdón que hemos recibido. Muchos de nosotros nos tenemos que bañar en esta noche en la gracia y en la misericordia de Dios. Si tú trates de arrancar esas sanguijuelas, un parte siempre se va a quedar contigo. Pero si tú te bañas en la misericordia y en la gracia de Dios, esos sanguijuelas van a soltar y no se van a quedar contigo. Ahora, pero déjame decirte, ¿qué puedes perdonar el mal que te han hecho en la vida? Tú puedes perdonar cuando confías en la providencia de Dios. Cuando confías en la providencia de Dios. En contraste con las malas intenciones de sus hermanos, José declaró, y noten estas palabras, pero Dios. Digan conmigo, pero Dios. Ahora mira al persona que está a su lado, dile, pero Dios. Esa palabra, pero Dios, es muy importante. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracias ustedes han sido salvados. Alabado sea Dios en esta noche, porque Él puede alcanzar tus circunstancias y transformar el mal en bien. Ahora escuchen las siguientes palabras de José, porque en el versículo 20 él dice, pero Dios, es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal para bien. ¿Qué significa mal para bien? Significa que Dios quiso para bien de las mismas cosas que los hermanos de José significaron para el mal. Sus hermanos deseaban el mal contra él, pero Dios desde antes su plan se formara, ya tenía todo preparado y lo usó para bien. Hablando de los mismos eventos, José dijo, ustedes tenían intenciones, Dios también tenía intenciones. Ustedes estaban trabajando, pero Dios también estaba trabajando. Ustedes tenían un plan, el plan de Dios es mucho más grande que sus planes. Ustedes me querían hacer mal, pero Dios tenía planes para mi bien. Mi querido hermanos, Dios transforma el bien para mal. La conclusión es que el plan de Dios era más grande que el plan de sus hermanos. Y eso son buenas noticias. Tú puedes soltar el pasado porque Dios tiene la última palabra y no las personas. José explicó esto cuando se encontró con sus hermanos la primera vez en Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8. 5:8 dijo, pero ahora, por favor, no se afligen más, ni se reprochen el haberme venido, pues en realidad fue ¿quién?
Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía falta 5 años más en lo que no habrá siembras ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarlos la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurar la descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. ¿Escucharon? ¿Quién estaba en control de todo? Dios estaba en control. A veces puede parecer que el humano está en control, pero Dios siempre trabaja para bien. Dios tiene la última palabra y Él es capaz de transformar el mal en para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 lo dice, y sabemos para aquellos que aman a Dios, todas las cosas funcionan juntas para el bien, para aquellos que son llamados según sus propósitos. ¿Nadie puede dar un amén en esta tarde? Amén, come on. Porque puede haber momentos en los que uno se pregunta cómo algo bueno puede salir de este mal que estoy pasando. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cómo algo bueno puede salir del mal? Y me puse a pensar en Jacqueline, pero también cuando me puse a pensar en Jacqueline, me puse a pensar en Jesucristo. Pero es ahí donde debemos recordar de la cruz. ¿Quieres ver lo peor de la humanidad? Mira lo que le hicieron a Jesucristo en aquella cruz. Y verás cómo Dios convirtió lo malo en bueno. Dios usó el sufrimiento de José para salvar a muchas personas durante una hambruna. Salvó a Egipto y salvó a las naciones que vinieron a Egipto en busca de ayuda durante esa crisis. Dios usó lo que José experimentó para salvar a otros. Y esto nos recuerda que lo que Dios hace por ti no se trata de ti. Lo que Dios hace por nosotros se trata de la gloria y honra de Dios. Cuando Dios se mueve es para exaltar su santo nombre. Pero también cuando Dios hace algo en nuestras vidas es también para ayudar a alguien más. Note, José sufrió, pero Dios le hizo sufrir para que otros pudieran, ¿qué? Estar bien. José sufrió injustamente siendo encarcelado, sufrió las heridas de sus hermanos para el bien de Egipto. Y mis queridos hermanos, Cristo Jesús sufrió en aquella cruz para que todos nosotros aquí tuviéramos vida eterna. Y eso es lo que la gracia de Dios hace. Cuando Dios te saca o te está sacando de algo, no lo hace para solo bendecirte a ti. Lo hace porque también seas bendición para otras personas. Y esto me lleva al tercer punto. Porque debemos muestra tu perdón con acciones. Debemos mostrar nuestro perdón con acciones. Iglesia, encontrar el amor y la gracia de Dios nos llena de amor. Cuando tú has experimentado al Dios vivo que murió en aquella cruz, te debe de llenar con amor. Por esa razón Jesucristo mismo, Él dijo, amarás a Dios con todo tu alma y con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Jesús cuenta la parábola de un rey y un siervo que le debía 10,000 talentos en Mateo capítulo 18. Un talento equivale a unos 6,000 denarios, lo que significa que la deuda del siervo era insalvable. Y el rey perdonó esta enorme deuda. Sin embargo, el siervo, a pesar de haber sido perdonado, exigió violentamente el pago de 100 denarios a otro hombre. Una cantidad pequeña en comparación con la suya. Sus acciones fueron impactantes. Dado su perdón, el rey recibe noticias de este trato injusto y escucha lo que dice en el versículo 32, el rey. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿Y no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo te compadecí de ti? Y Jesús concluye en el versículo 35, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahora note,
Jesús enseña aquí que la gracia que recibes está conectado con la gracia que extiendes. Si tú has recibido la gracia de Dios, debe ser evidente en nuestra vida con los demás. Si tú no puedes perdonar, eso implica que tú verdaderamente no has recibido el perdón de Dios. Piénselo por un momento. Debemos perdonar y no simplemente solo decir perdón. No solo simplemente perdonar, debemos perdonar de corazón. Es decir, el perdón pretendido es inaceptable para Dios. Muchos pueden fingir que están bien con su prójimo y cuando le ven se esconden de ellos. O puede saludar a alguien con un gran abrazo y con un beso en la mejilla y cuando ve a esa persona, solo hola. Y uno puede ver cuando hay cosas que ha pasado en las relaciones. Y mis queridos hermanos, no podemos fingir las cosas. Tenemos que ser sinceros y debemos de perdonar como Dios nos perdona. ¿Cómo uno sabe cuando ha perdonado de su corazón? Realmente hay una sola respuesta. Cuando tratas a los que has perdonado como si realmente han sido perdonados. Esto es lo que José hizo en el versículo 21. Y sus acciones nos dan un ejemplo de cómo tratar a los demás cuando realmente han sido perdonados. No les dé ninguna razón para tener miedo. Note cómo habla José en el versículo 19. José dice a sus hermanos, ¿no qué? No tengan miedo, no temas. Y en el versículo 21, José les dice de nuevo, así que no temas. José quiere aclarar que sus hermanos no tenían por qué temer venganza por su parte. Y al hacerlo, José demuestra que cuando perdonas de verdad, quienes te han ofendido, no debería tener miedo. No debería temer cómo responderás, qué podrías decirle, ni qué podrías hacer contra ellos. Ahora, no estoy diciendo que debes convertirte en el mejor amigo de aquellos que te han hecho daño, pero sí digo que no deberías darle motivos para temer que tomarás la justicia por tu cuenta para vengarte. Debemos aprender cómo vivir en armonía y en amor, porque Cristo nos amó a nosotros. Pero también debes demostrar tu perdón haciendo lo que puedes para ayudar. Sabes, lastimosamente yo he escuchado a muchos cristianos decir, no, aquí se acabó. Fulano de tal me hizo la última pasada. Si me viene y me pide por algo, es su problema. Ahora imagínese José. En el versículo 21, José continúa diciendo, así que no temas, te proveeré a ti y a tus pequeños. Escuchen lo que José está diciendo. José no solo les dice a sus hermanos, yo voy a cuidar de ti. Él dice, voy a cuidar de toda tu familia. Y no solamente tu familia, las siguientes generaciones. Mi gracia y mi amor y mi bondad no se termina aquí. Va a continuar. Y la gracia de Dios, mis queridos hermanos, no termina con ustedes. La gracia de Dios continúa generación tras generación. Dios es bueno. Y sus hermanos estaban ansiosos, preocupados. ¿Qué me va a hacer mi hermano? Pero José dice, hermanos, no me teman. Yo cuidaré de ti. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. En Romanos capítulo 12, Pablo dice, no toman venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Ahora quiero que escuchen. Si hay alguien que sabe cómo disciplinar, es Cristo. Es Dios. Y Él sabe cómo disciplinar a las personas mejor que usted y que yo. Por lo cual, si has sufrido injusticia, déjalo en las manos de Dios. Si alguien ha hablado mal de ti, déjalo en las manos de Dios. Si alguien está diciendo rumores de ti, déjalo en las manos de Dios. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré. Eso es una promesa. Y dice el Señor, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, si tiene sed, actuando así, harás que se avergüence
de su conducta. ¿Cómo vences el mal? Haciendo el bien. Por lo cual, debes asegurarles su perdón. El comentario final de este versículo dice que José consoló a sus hermanos. Ahora note, José no solo habló de labios, él también se bajó y comenzó a abrazar a sus hermanos y a besarlos. Y dice, hablándoles con ternura y con bondad, los reconfortó. Ahora, imagínense de esto. José es el rey, básicamente el segundo en poder en Egipto, se baja de su trono y un rey o alguien en poder de bajarse de su trono, eso no es tan común. Y no solamente eso, él se inclina y comienza a hablarle y besarle a sus hermanos y demostrarles amor. Yo me imagino que se bajó de su trono y se dirigió a sus hermanos para consolarlos. Debe haberlos abrazados, debe haberlos besado y les aseguró su amor. Y luego les habló amablemente, literalmente les habló a sus corazones con palabras y acciones. Muchos de nosotros decimos que perdonamos y perdonamos con nuestros labios, pero nuestras acciones dicen algo contrario. Y José aquí demuestra, mira, no solo te hablo, te lo demuestro. Y no solamente te lo demuestro, te lo demostraré en el futuro. Yo te acepto, yo te perdono. Ahora, quizás pienses en esta noche, eso era José, Nelson. Yo no podría haber hecho eso. Sin embargo, recuerda que la historia de José refleja cómo Dios lo trató por amor a Jesús. José es una figura de Cristo, demostrando la misión redentora del Señor Jesús. Al igual que José, Jesús fue despreciado por haber sido favorecido por su Padre. Se enfrentó al odio de la gente sin justificación, convirtiéndose en víctima del máximo acto de maldad. Sin embargo, mientras que Jesús está colgando en aquella cruz, Él pensó en ti y en mí. Sin embargo, Jesús dijo en aquella cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis queridos hermanos, Jesús ha aliviado nuestros temores, nos ha brindado su seguridad de perdón y nos ha mostrado bondad. Tiraron a José en un pozo, pero colgaron a Jesús en una cruz. A través de Jesús, Dios te ha dado otra oportunidad. A través de Jesús, Dios te ha perdonado. A través de Jesús, Dios te ha limpiado. A través de Jesús, Dios te ha liberado. A través de Jesús, Dios te ha dado un nuevo comienzo. A través de Jesús, Dios te ha hecho nuevo. A través de Jesús, tú puedes perdonar lo imperdonable. Una leyenda sugiere, para concluir, una leyenda sugiere que Leonardo da Vinci tuvo un desacuerdo con otro artista antes de terminar su icónica pintura, La Última Cena. ¿Alguien lo ha visto? Y yo quiero que vean esta persona que está allí, porque esa persona allí es Judas, de todos los discípulos. Y Leonardo da Vinci, enfurecido y amargado, pintó el rostro de su enemigo como Judas, impulsado por un deseo de venganza y permitiendo que se burlaran de él. El retrato de Judas fue uno de los primeros que él completó y era fácilmente reconocible para todos. Si solo con ver Judas ya podían decir, ese es fulano. Luego, cuando Da Vinci está terminando, él comenzó a pintar la cara de Jesús. Y al pintar la cara de Jesús, no lo pudo terminar. No pudo terminar y él luchaba con dibujar y pintar la cara de Jesús. Y luego Da Vinci finalmente reconoció que el problema provenía de representar a su enemigo como Judas. Así que borró el rostro de Judas y comenzó de nuevo con el rostro de Jesús. De la misma manera, no se puede representar a Cristo en la vida y al mismo tiempo pintar otro rostro con resentimiento, amargura y falta de perdón. Si vas a pintar la imagen de Cristo, debes soltar toda ira, amargura y dolor. Si vas a reflejar a Cristo, debes de vivir y perdonar lo imperdonable. Tal como Cristo te perdonó a ti y a mí. Tú y yo somos imágenes
de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual les exhorto como hermanos y hermanas a perdonar tal como Cristo te ha perdonado. A demostrar amor tal como Cristo te ha demostrado. Voy a pedir que incline su rostro porque en esta noche estamos celebrando la cena del Señor. Y durante la cena del Señor nos recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió en aquella cruz para ti y para mí. Él sufrió para que tú y yo tuviéramos vida, ser limpios. Y probablemente algunos de nosotros hemos sufrido injusticia, hemos sufrido mal, y hoy en esta noche algunos probablemente se han preguntado el por qué. Pero quiero decirte hoy en esta noche que la sabiduría en la soberanía y el plan de Dios es perfecta. Y Él sabe lo que Él hace. Si hay alguien que debes de perdonar en esta noche, pídele a Dios que te dé el poder a través de su Espíritu a perdonar lo imperdonable. O probablemente algunos aquí tienen que pedirle perdón al Señor por algunas faltas. Hoy es la noche a pedirle a Él que te perdone, que te libere y te ayude. Con rostros inclinados, tomen este tiempo